Buenas tardes. Como hemos dicho antes, lo más importante son las familias bolivianas. Y lo que necesitan ahora las familias bolivianas es salud y es trabajo. Por eso la salud la hemos defendido entre todos. Por un lado, la hemos defendido haciendo la cuarentena y por otro lado, la hemos defendido comprando y gestionando la mayor cantidad posible de insumos, equipamiento, material médico y hospitalario y medicamentos. Por ejemplo, 500 respiradores que son parte de un sistema de 500 camas de terapia intensiva completas. También gasómetros portátiles, equipos de rayos X, monitores múltiple paramétricos, equipos de electrocardiografía y más de 480,000 pruebas moleculares de COVID-19 entre las que tenemos y las que están llegando. Continuaremos con el equipamiento y seguiremos mejorando. En estas gestiones ha sido importante el decreto que hicimos, declarando arancel cero en la importación de insumos y medicamentos para COVID-19, para diabetes, hipertensión, salud renal y cáncer. Arancel cero para estos medicamentos. Al mismo tiempo, hemos defendido la economía de las familias. La hemos protegido con el plan empleo y con el plan salario, pero sobre todo, la hemos ayudado con bonos. El bono canasta de 400 bolivianos, el bono familia de 500 bolivianos y el bono universal de 500 bolivianos también, que recordemos comienza a pagarse pronto como un bono para que ningún boliviano se quede sin ayuda y se quede sin ingresos. Sé que la pregunta que hoy se hacen muchos ciudadanos es si mantendremos o no la cuarentena. La respuesta es que mantendremos la actual cuarentena en las actuales condiciones hasta el 10 de mayo. Sin embargo, a partir del 11 de mayo, iremos a una nueva forma de cuarentena. En esta nueva etapa, lo principal siguen siendo las familias bolivianas y por eso nuestra atención será la salud y el trabajo para ellas. Por recomendación de los médicos y científicos que nos asesoran, desde el 11 de mayo iremos a una etapa de la cuarentena que se llamará cuarentena dinámica. La cuarentena dinámica no quiere decir que acabó la cuarentena, quiere decir que hay nuevas normas y ahora lo explico. La cuarentena dinámica significa que hay departamentos y hay ciudades que se mantendrán en cuarentena, pero a la vez la cuarentena dinámica significa que hay otros departamentos y otras ciudades que vivirán una cuarentena menos rígida y que podrán comenzar a trabajar. Los departamentos y las ciudades que vuelvan al trabajo deberán cumplir normas realmente estrictas de seguridad para todos sus trabajadores. Estas normas son las que recomiendan los profesionales de la salud y los científicos nacional e internacionalmente. Abrir un poco la cuarentena o cerrarla del todo para unos o para otros dependerá de cómo se esté controlando la pandemia en cada lugar. Por ejemplo, dependerá del aumento de los casos. El Ministerio de Salud evaluará cada 7 días cómo evoluciona la pandemia en cada lugar y en función a esa evaluación podrá flexibilizarse o endurecerse en cada departamento o en cada municipio. La evaluación que haga el ministro de Salud calificará los departamentos y las ciudades en 3 categorías. En la categoría riesgo alto, en la categoría riesgo medio y en la categoría riesgo moderado. Los departamentos y ciudades con riesgo alto guardarán cuarentena estricta y por el contrario, los departamentos y ciudades
de riesgo medio y moderado podrán volver a trabajar bajo normas específicas. Para ello, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales deberán regular el funcionamiento de mercados y transporte público, según las normas y protocolos establecidos para evitar la propagación de la pandemia. Sin embargo, independientemente a cómo va la pandemia en cada departamento o en cada municipio, las siguientes restricciones se mantienen en todo el país y para todos los departamentos y ciudades hasta el 31 de mayo. Primero, cierre de fronteras tanto aéreas como terrestres y fluviales, salvo para los bolivianos que regresen, quienes al volver deben cumplir los protocolos de salud que ya están vigentes. Número 2, suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Número 3, suspensión temporal de clases. Número 4, suspensión de eventos públicos como eventos deportivos, incluyendo gimnasios, iglesias religiosas o culturales que generen aglomeración de personas. Número 5, distancia de 1,5 metros entre todas las personas. Número 6, el uso de barbijos en lugares públicos. Número 7, el lavado de manos. Número 8, cumplimiento obligatorio de protocolos de bioseguridad. Y ahora, déjenme explicar cómo será la cuarentena en los departamentos y ciudades con riesgo medio. Para eso, pondré algunos ejemplos ante ustedes y para que se entienda. En los departamentos y ciudades de riesgo medio se funcionará de la siguiente manera. Número 1, se podrá trabajar 6 horas al día. Número 2, las empresas podrán transportar a sus trabajadores. Número 3, se podrá manejar motos y bicicletas para fines laborales. Número 4, los horarios de atención al público van de 6 de la mañana a 3 de la tarde y la gente podrá estar en plazas o espacios públicos solo hasta las 5 de la tarde. Número 5, los menores y las personas mayores pueden salir 1 hora al día en los alrededores de sus casas. El resto de las personas también pueden salir bajo los horarios y normas que el decreto detalla y siempre en las cercanías de sus domicilios. Los niños podrán salir acompañados de un adulto a cargo y en los horarios establecidos. Por otro lado, en los departamentos y municipios donde hay riesgo moderado, que recuerden, es la categoría de riesgo más baja, la cuarentena funcionará de la siguiente manera. Número 1, se podrá trabajar 8 horas al día, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Número 2, los horarios de atención al público serán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Número 3, la gente no podrá estar en espacios públicos desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Número 4, habrá restricciones de salida de vehículos según el número de placas. Número 5, los menores de 18 y los mayores de 65 años pueden salir de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Los niños saldrán acompañados de un adulto a cargo y en los horarios establecidos. Y número 6, el resto de las personas podrán salir según las normas que se detallan en el decreto. Al mismo tiempo, el decreto de esta nueva etapa de la cuarentena explica cómo será el trabajo en los siguientes sectores: en industrial, manufactura, construcción, agropecuaria y minería. De igual manera, el decreto detalla que se permite el servicio de comida para entrega a domicilio, de acuerdo a unas normas específicas y de 9 a la mañana a 10 de la noche. Y finalmente, el decreto detalla normas para servicios donde el trabajo es personal o individual. También es importante resaltar que independientemente al nivel de cuarentena y riesgo
que corresponda a un departamento o ciudad, las empresas y servicios que trabajen en abastecimientos y servicios básicos y esenciales para la sociedad seguirán funcionando normalmente. En ese sentido, por ejemplo, la banca trabajará de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. De ese modo, la banca tendrá el tiempo suficiente para tramitar con comodidad las solicitudes de los créditos blandos y fáciles que el gobierno ha impulsado. Por un lado, los créditos del Plan Salario y por otro, los créditos del Plan Empleo. Les decimos a los pequeños y medianos empresarios de todo el país que vayan a la banca a solicitar esos créditos. Ahora bien, para dar a conocer más detalles y normas específicas de la cuarentena dinámica, en las próximas horas y en los próximos días harán presentaciones públicas y de prensa en todo el país el ministro de la Presidencia, el ministro de Gobierno, el ministro de Salud y el ministro de Economía. Pero además, recordemos que la cuarentena dinámica significa que el gobierno puede declarar cuarentena rígida otra vez en aquellos lugares donde la pandemia, por cualquier razón, comenzará a descontrolarse nuevamente o comenzara a descontrolarse nuevamente. Es decir, en aquellos lugares donde el riesgo comience a subir. Precisamente para que la pandemia no se descontrole, hago nuevamente estas 6 recomendaciones a todos. Primero, el lavarnos las manos con muchísima frecuencia. En segundo lugar, desinfectarnos con alcohol varias veces. En tercer lugar, mantener una distancia física de 1,5 metros con otras personas. En cuarto lugar, el cubrirnos al toser y estornudar de esta manera. En quinto lugar, llevar barbijo. Es importante que llevemos el barbijo. Y en sexto lugar, salir de casa solo si se tiene permiso para trabajar o por motivos de necesidad. Si todos somos responsables, si todos actuamos con disciplina, que en este momento es lo que más se necesita, ser disciplinados. Si todos actuamos cuidándonos los unos a los otros, con responsabilidad y en resumen, si todos nos portamos como una familia unida que valora la vida, vamos a salir adelante. Juntos, unidos, todos vamos a vencer el virus. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.